gran dilema y una gran discusión con todos los casos, ¿verdad? Está bueno. Muchas gracias, licenciado. Viera que de verdad esto cómo fomenta la interacción y, bueno, uno va abriendo hacia más ideas y criterios, ¿verdad? Claro. No, pues si la idea es esa, que se peleen entre ustedes. La verdad, licenciado, es que sí están fuertes los casos. Y realmente creo que a mí me va a servir un montón, pero sí no me siento como todavía con la capacidad de poderlo resolver bien. Entonces, sí necesito que, pues, por lo menos me enseñe un poco más acerca de cómo poderlo buscar, porque sí creo que estoy en el punto en el que sí, de verdad me hace falta saber cómo buscar cada cosa e interpretarlo con la ley, ¿verdad? Bueno, ahorita voy a dar inicio a la exposición de los temas que nos quedan pendientes y luego vamos a pasar a resolver el laboratorio. La intención particularmente de poder citarlos esta noche, justamente, y di algunos minutos más porque me estuvieron llamando, algunos que iban en camino, otros que están conectándose, hay otros que no tienen luz en su lugar. Bueno, la cosa es que di unos minutos más para que ya la mayoría estuviera. Y luego pues ya me puse ahí a escuchar también que hay algunas discusiones y esto y lo otro con los casos. Y eso es bueno, porque eso genera precisamente el aprendizaje. Lo que algunos aprenden bien, otros pues lo interpretan mal y ahí es donde se complementa muchas veces el punto para que se comprenda. O lo que algunas veces uno ha comprendido de alguna manera y resulta erróneo y otro lo ha interpretado mejor y me amplía. Entonces, eso es justamente lo que nosotros queremos. Y créanme que realmente el hecho precisamente de tener esta discusión es precisamente para eso, para poder despejar dudas y obviamente para aprender. Obviamente esto se hace aquí en los laboratorios y en el examen se debe responder de manera individual, pero por supuesto eso está dentro de las reglas del juego, hacerlo de manera individual y con cámara abierta enfocada hacia ustedes, así como lo vamos a hacer en el examen. Bueno, pues no se preocupen, hoy tenemos todo el tiempo del mundo para poder trabajar, espero que así sea. Así es que voy a dar inicio a la sesión de trabajo, particularmente haciendo la acotación de que dejamos por un lado ya agotados los delitos contra la vida, que son los delitos en el caso de la figura tipo, el homicidio, los homicidios atenuados o privilegiados, el homicidio culposo y los homicidios agravados o calificados. Hoy, por supuesto, entendemos de que esos delitos van precisamente en contra de la vida misma. Y por supuesto, hemos visto ya cada uno de los delitos que habla cada delito como tal, cómo se conforma en base a sus elementos característicos. Y claro está, hoy vamos a dar inicio a la otra parte de los delitos que está dentro del capítulo 1, que son los delitos que atentan contra la integridad física de las personas. Abandonamos entonces toda la idea, hay que abandonar toda la idea de que atenta contra la vida de manera directa. Y por supuesto se centra particularmente en la integridad física. Acordémonos siempre de que en el artículo 3º constitucional dice que es deber del Estado garantizar la vida desde la concepción, así como la integridad. Entonces, cuando habla de ese punto de la integridad, está hablando precisamente de proteger el aspecto físico directamente de la persona. Sin embargo, tal y como lo han visto ustedes, ya en las diapositivas que les mandé al chat de las dos secciones, vemos que en la definición de las lesiones, en primer lugar, se centraba precisamente en el aspecto físico, porque dice, comete delito de lesiones quien sin la intención de matar causare un daño en el cuerpo. Y esto, por supuesto, era la primera manifestación de la forma en cómo el delito se materializaba, que era justamente atacando precisamente de manera física. Y esto implicaba entonces, en primer lugar,
las cuestiones especialmente o lesiones que eran perceptibles al ojo humano como las lesiones físicas externas. Luego pasa directamente a la parte más importante que en términos generales hizo el avance de la ciencia, que fue justamente ya las lesiones internas. En ese orden, entonces, ya no solamente eran sancionadas las lesiones perceptibles al ojo humano, sino también a las cuestiones eminentemente internas. De ahí, entonces, de que el concepto de daño en el cuerpo se refería al daño precisamente sufrido tanto de manera externa como interna. Pero en el avance directamente de la misma ciencia y del mismo estudio del derecho penal, se dio cuenta también los estudiosos del derecho penal de que también podía causarse un daño en la mente. Obviamente, esta situación fue mucho más compleja porque de alguna manera ya se centraba en una parte directamente del hombre que en términos generales es muy compleja, particularmente para poder entenderla. Pero es fácil en base a la comprensión en el sentido de que si a una persona, por ejemplo, se le pone físicamente en una posición, por ejemplo, vertical, en una Bartolina, por ejemplo, en forma vertical, donde no hay opción por ejemplo, de moverse para ningún lado, y como suele pasar en las Bartolinas, que esas son de castigo, que hay una gotita constante de agua cayendo en la cabeza de la persona, resulta de que se va creando obviamente un persistente goteo que al final de cuentas sí lastima y sí lesiona físicamente porque termina pudriendo el cuero cabelludo y por supuesto produciendo. Pero la mayor lesión que puede sufrir es no solamente el encierro, sino el hecho de no poder hacer absolutamente nada. Y eso implica que no puede hacer absolutamente nada físicamente. La desesperación entonces llega a colmar particularmente un daño en la mente. El hecho precisamente, por ejemplo, de que también constantemente nos digan a nosotros, no es que eres un torpe, eres un torpe, eres un torpe. Llega un momento, porque el que es torpe topa en cualquier momento y con torpeza sus movimientos, y llega un momento en el que uno lo hace pues por accidente, por una cuestión involuntaria. Pero cuando constantemente le dicen, es que con vos no, porque sos un torpe, entonces llega un momento en el que la persona realmente cree que es torpe y finalmente empieza a hacer actos de torpeza. O como el hecho que le diga que realmente estás loca, eres un loco, eres una loca. Y esa palabra constantemente repetida, llega un momento en el que la persona llega a creerse realmente que está loco o está loca. Y entonces el daño que se causa en la mente, por supuesto que es atribuible a la expresión de lesión. Así entonces es importante entender que en este orden las lesiones han tenido precisamente una evolución. Y esa evolución ha sido precisamente el hecho de que se tiene particularmente una primera expresión que era tutelar solamente el daño que se causaba en el cuerpo con lesiones físicas visibles, luego con lesiones físicas no invisibles, o sea, internas, y posteriormente el daño en el cuerpo. De ahí entonces que es importante entender que el sujeto activo del delito definitivamente actúa de manera dolosa, es decir, con la intención deliberada. Por supuesto que bajo este concepto también se acepta la forma culposa, porque aparecen las lesiones dolosas y las lesiones culposas. Pero en la primera instancia estamos hablando de las lesiones dolosas particularmente. Y así entonces, si ustedes tienen a la vista sus diapositivas, miren los elementos característicos que la integran.
Y bajo ese concepto, entonces, nosotros tenemos un primer elemento material, que es precisamente el hecho de causar a una persona un daño interior o exterior, perceptible o no, en este caso. Se habla de un segundo elemento, que es justamente el hecho de que el daño sea en el cuerpo o en la mente, y que los daños relacionados hayan sido ocasionados por causas externas. Esas causas externas pueden ser físicas, morales, o bien alguna omisión que la implique también. Aquí hay un elemento subjetivo muy importante que debemos analizar, que es el denominado animus laedendi, o ánimo de lesionar. Entonces, en el sujeto activo existe la conciencia y la voluntad específicamente de causar un daño en el cuerpo o en la mente del sujeto pasivo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, particularmente aquí, ya estamos entendiendo algo que es muy importante. Solo los daños que se producen son objeto de tutela judicial. Bajo ese concepto, entonces, las lesiones son delitos de resultado. Es decir, dependiendo del daño que se cause en el cuerpo o en la mente del sujeto pasivo, es lo que será sancionado. En este orden, entonces, se acepta evidentemente el sistema objetivo de penalidad, que es justamente lo que se ve, lo que puede ser palpable, lo que en todo caso puede ser perfectamente diagnosticado clínicamente. Entonces, en este caso, por supuesto, las lesiones no aceptan el grado de tentativa. ¿Por qué razón? Porque atiende directamente a distintas clases y naturalezas de lesiones. De ahí entonces que nace la clasificación legal de las lesiones, tal y como lo tenemos nosotros contemplado desde el artículo 145 al 151 del Código Penal. Si ustedes observan ahí, tenemos las lesiones específicas en el artículo 145, las lesiones gravísimas en el 146, las lesiones graves en el 147, las lesiones leves en el 148 y las lesiones en riña en el 149. Aparecen obviamente las lesiones culposas en el artículo 150 y adicionado a ese artículo el maltrato con personas menores de edad y finalmente el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Particularmente en esta última, les digo que tengan la precaución porque este delito ya no es de resultado. El contagio de enfermedades de transmisión sexual ya no es de resultado, sino que es un delito de peligro. Y ya lo vamos a explicar en su momento. Bien, si alguien tiene su código penal ahí, perdón, voy a pedirles que empecemos a leer de las lesiones leves a las específicas para poder explicar de manera cronológica y por qué se encuentran en ese orden y qué quiere decir cada una de ellas de conformidad con el grado de peligrosidad. Así es que si alguien tiene su código a la mano, por favor que me lea el artículo 147, que es lo relativo a las lesiones, perdón, al 148, que es lo relativo a las lesiones leves. ¿Se lo leo yo, licenciado? Sí, está bien. Quien causare a otro lesión leve será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Es lesión leve la que produjere en el ofendido alguno de los siguientes resultados. Número 1. Enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 10 días sin exceder de 30. 2. Ahí háganme un alto ahí nada más, Kimberly. Vamos a ir por pausas. Si me hace el favor, vean, en ese dice, es lesión leve la que produjera en el ofendido alguno de los siguientes resultados. Vuelvo y repito entonces, las lesiones son delitos de resultado. Bueno, el primero, enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 10 días sin exceder de 30. Aquí el elemento temporal es importantísimo porque la persona va a quedar sufriendo una enfermedad
o con incapacidad para el trabajo, pero no es mayor de 30 días. Entonces, aquí lo importante es ver este elemento temporal. Bien, continúa Kimberly con el número 2. El segundo, pérdida en inutilización de un miembro no principal. Ok, ahí vamos. Pérdida e inutilización significa que, en este caso, el sujeto pasivo, por el daño que recibe, por la lesión que recibe, va a perder o inutilizar un miembro. Hasta ahí lo tengo bien claro. Lo que no me queda claro es donde dice no principal. Yo les preguntaría a ustedes, ¿qué miembro de ustedes atendiendo principales debemos entender las extremidades, que son los brazos y las piernas? Por supuesto, pregunto, ¿cuál de esos miembros en realidad no son principales? Pregunto. ¿Un dedo, Dick? ¿Un dedo? ¿Un dedo podría ser? Sí, podría ser. ¿Quién más? Un dedo, licenciado, que no sea, por ejemplo, si yo soy diestro, que sea izquierdo. ¿Quién más? Una oreja. Por ejemplo, en el caso de Lionel Messi, por ejemplo, si él perdiera una pierna, ¿creen ustedes que sería para él un miembro no principal la pierna o sería un miembro principal para él la pierna? Sería un miembro principal. Vaya, y si fuera un basquetbolista, en todo caso, preferiría que perder una pierna, pero no los brazos o las manos, o en su defecto, un dedo, por ejemplo. ¿Creen ustedes que para este basquetbolista sería, en todo caso, no principal un miembro perder, por ejemplo, una pierna, a diferencia de Messi, por ejemplo? ¿Qué creen ustedes? Es igual, es principal. Es igual, principal. Que con las piernas se apoya para saltar y para correr. Ya cojo. Pero puede jugar en silla de ruedas, entonces tan principal no es. Pero, Bien. perdón, va a depender porque si es dependiendo, pues, donde juegue, ¿verdad? Si te vas a los que juegan profesionalmente y le digas, sí, pero ahora puedes jugar en silla de ruedas, no es lo mismo, no va a ganar lo mismo. Solo que fueran como los Juegos Centroamericanos de personas discapacitadas. Licenciado, con una molestia, yo tengo dos opiniones. Una, que todos los miembros son principales. Realmente en una persona ningún miembro es secundario. Todos son principales, uno. Y dos, sería dependiendo de la persona y de, digamos, su profesión podría ser. Bueno, en ese orden agradezco mucho sus intervenciones y obviamente todos tienen razón, pero oigan esto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, para un pianista? O sea, si le amputan directamente una mano, ya perdió o sea, él podría perder en todo caso las piernas que lo lleven cargado y sentado, pero sus dedos sean realmente los que van a trabajar, van a ejecutar. Un pintor, por ejemplo, para él, ¿qué pasaría entonces en esta discusión? Porque al final todos los que han intervenido tienen razón, todos tienen razón. Unos dicen, bueno, en las piernas, porque ni modo en las piernas puede en todo caso jugar sin manos, pues en el caso de Messi, y en el caso, por ejemplo, de los basquetbolistas profesionales, pueden jugar en este caso con las manos. Otros han dicho, bueno, pueden jugar con silla de ruedas, bueno, etcétera. La verdad es que ante tal discusión, la doctrina ha establecido directamente de que en realidad por miembros principales debemos entender las extremidades de los brazos y las piernas, pero en realidad todos los miembros son principales, todos. O sea, si no fueran principales, algunos naceríamos sin una pierna o sin un brazo,
que salvando pues las cuestiones de orden genético o alguna cuestión natural, pues obviamente nacen así. Pero por regla general, todos, bendito sea Dios, nacemos con nuestras 2 manos y nuestros 2 pies. O sea, todos son principales. Entonces, la discusión cuando se crea esta ley, y particularmente este numeral, es ¿cuál miembro entonces es no principal? Bueno, para desenmarañar toda esta discusión, la doctrina ha establecido directamente de que dependerá del sujeto quien sufre la lesión. En todo caso, por ejemplo, si Messi perdiera, por ejemplo, un brazo o le amputaran la muñeca, una mano, él podría decir, bueno, para mí incluso mejor porque ya no tengo pena de que me vaya a topar la mano en el muñón porque ya no es mano. Y en todo caso, hasta puedo estar dentro del área y no me van a marcar mano. O sea, diría él, ¿va? En todo caso, si fuera, por ejemplo, un basquetbolista, diría, bueno, que me quiten un dedo en todo caso, pues, pero que no me los quiten todo, por lo menos con 4 ya agarro la pelota. Entonces, no importa que me quiten un dedo. Bueno, el asunto fundamental entonces sería de que para establecer qué miembro es no principal, va a depender entonces del sujeto que sufre la lesión. ¿Me explico ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Al final Bueno. todo es en relación de, ¿verdad? De las necesidades y prioridades de cada ser. Así es, exacto. Bien, sigamos con el numeral tercero. ¿No funcionó entonces? Sí funciona. No. Bueno, háganme un favor, mantengan los teléfonos apagados, por favor, para poder avanzar y no tener las interrupciones y no perdamos la concentración. Continuemos con la lectura, con el numeral tercero, Kimberly. Creo que tú estabas ahí en la lectura, por favor. Tercero, cicatriz visible y permanente en el rostro. Bueno, aquí viene otra discusión. ¿Qué es cicatriz y qué es, en este caso, bueno, cicatriz visible y permanente en el rostro? Aquí, por ejemplo, yo no sé si ustedes alcanzan a ver, aquí, por ejemplo, yo tengo una cicatriz, no sé si la alcanzan a ver, voy a aquí en el centro, no sé si ustedes la alcanzan a ver. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ah, vale. Sí. Vale. Yo ahí tengo entonces una cicatriz, ¿ya? Que me fue causada porque un día estábamos allá en mi pueblo. Es que allá en mi pueblo es bien folclórico todo. Resulta de que se muere una persona y empieza y mandan a hacer tamales, ponche, mandan a hacer, se hace café, hay cafecito con piquete, hay, pues la gente se reúne, unos se cuentan chistes, otros juegan naipe, otros juegan chivo, otros juegan lotería. Bueno, solo falta que lleguen las rueditas de sillas voladoras y ruedas Chicago para que se vuelva una feria esa cuestión. O sea, lejos de ser triste, es alegre. Pues nosotros estábamos un día en un velorio y justamente jugando lotería, pero como el fluido eléctrico no era realmente lo más bonito en nuestro pueblo, entonces como no había, lo que hacíamos nosotros era con plantas eléctricas cuando bien, y si no, pues a pura candela, ¿verdad? O puro candil, como le decimos allá. Entonces resulta de que estábamos jugando, nosotros teníamos nuestra ruedita, va jugando y teníamos una candela, ¿ya? Y de pronto unos empezaban a ganar, otros a perder y así, cuando sentimos la lotería, al final de cuentas el pozo estaba grandote, pues, o sea, todos los que estaban apostando. Alguien que iba perdiendo en el juego se le ocurre, apaga la vela. Y obviamente la reacción de todos fue meter mano a ustedes a donde estaba el dinero. ¡Bam!
Y algunos, dependiendo de la mano, si la tenemos grandota, agarramos más, otros agarramos menos, otros cuando... Pero había uno que era mudito. Cuando metió su mano él, ya no había más que tierra, ¿va ustedes? Entonces se puso tan enojado que se retiró de todos y agarró la silla, o sea, es como un escritorio de los que tenemos en la facultad, ¿va? Porque antes en las escuelas habían y cuando se moría alguien, pues era un acontecimiento, entonces hasta los directores de la escuela prestaban las sillas para poder usarlas. Agarra la silla y la tira. Yo agarré mi puño de quetzales, va a ustedes, y me hice a un ladito y dije, ¿para qué me quiero hacer más bolas si ya tengo lo que quería? Para no cansarlos, que la silla me cae aquí en la frente y por supuesto voló la silla por allá, pero también el chorro de sangre. El asunto está en que me curaron y todo y me quedó esta seña en la frente. Y esto es obviamente visible y de manera permanente. Algunos me han dicho, ¿por qué no te echas algo? Nada. La verdad es que no me ha interesado. En todo caso, lo que vemos aquí en todo caso, fíjense ustedes, es una deformación en el rostro. Pero que para los efectos penales, si ustedes se dan cuenta, es una cicatriz visible. ¿Me explico? Obviamente cuando hablamos de otra cuestión, cuando hablamos del rostro, según la doctrina, debemos considerar rostro de oreja a oreja y del mentón hasta donde empieza el cuero cabelludo. Esto sería entonces todo el rostro. Los que son pelones son verdaderamente descarados. ¿Me explico? En todo caso, entiéndase que de oreja a oreja y del mentón hasta donde empieza el cuero cabelludo. Todo lo que pase en esta área del cuerpo se llama rostro. Entonces yo tengo una cicatriz visible y permanente en el rostro. ¿Me explico ahí? Sí, doctor. Sí, Bueno, licenciado. alguien que me lea las lesiones graves en el artículo 147. Dice el artículo 147, quien causare a otro lesión grave será sancionado con prisión de 2 a 8 años. Es lesión grave la que produjere alguno de los resultados siguientes. Número 1, debilitación permanente de la función de un órgano, de un miembro principal o de un sentido. Bueno, en primer lugar, observen ustedes ahí. Dice debilitación, lo que significa que no lo va a perder. Va a quedar menoscabado, pero de manera permanente. La función de un órgano, de un miembro principal, póngale que ahí en mi pueblo donde yo les digo, a veces se arreglan las cosas de la feliz manera y resulta de que un día estábamos con unos amigos en una tienda tomándonos una gaseosa y platicando, o sea, era la tomar la gaseosa era un pretexto, la idea era platicar. De pronto estábamos ahí cuando aparece un sujeto con un machete y le empieza a recriminar a otro, pues al parecer era un lío de faldas, y termina tirándole los machetazos, y por supuesto el amigo que estaba con nosotros, lo único que hacía era meter las manos, y aquí, en las propias manos y en cualquier parte le caían los machetazos, y solo mirábamos cómo le levantaba y le raleaba la sangre, el pellejo de una vez, por los machetazos que le pegaba. A raíz de eso, cuando pues intervenimos tirándole botellas y qué sé yo, al final de cuentas el hombre salió corriendo, pues se lo llevaron al hospital y uno de los dos brazos que metía él para defenderse resultó que le afectó y entonces le quedó su manita prácticamente inutilizada. O sea, la podía usar para algunas cositas, pero no para todo. Entonces, le quedó debilitado permanentemente, en este caso,
la función de un miembro principal. Bien, sigamos con el número 2. Por favor, Ana. Anormalidad permanente del uso de la palabra. Anormalidad permanente. Si de un cuentazo en la cabeza, por ejemplo, acuérdense que puede ser un daño en la mente, si de un cuentazo en la cabeza resulta que la persona se desmaya, pierde el sentido, pero cuando recobra el sentido, queda tartamudo, por ejemplo, hay una anormalidad permanente en el uso de la palabra, ¿ya? A consecuencia del golpe en la cabeza, y por supuesto eso hace que quede tartamudo, por ejemplo, de manera permanente. Numeral 3. Incapacidad para el trabajo por más de un mes. Aquí el elemento temporal vuelve a ser otra vez importante porque aparece en este caso que la persona no podrá desempeñar sus actividades a las que se dedica por más de un mes. Entonces, aquí el elemento temporal es importante porque es más de 30 días. Acuérdense que en la lesión leve era que no excediera de 30 días. Aquí es que exceda de 30 días. Numeral 4. Deformación permanente del rostro. Bueno, aquí vuelvo y repito. ¿Qué es entonces esto para mí? ¿Qué es esto? ¿Es una cicatriz visible o es una deformación permanente en el rostro? ¿Qué es? Deformación permanente en el rostro. Cicatriz. No, licenciada, es una cicatriz visible. Cicatriz permanente. Fíjense que yo me la miro todos los días ahí. Yo me la miro todos los días ahí, todos los días me acuerdo del mudo, porque me metió el sillazo. ¿Es una cicatriz visible o es una deformación permanente en el rostro? Es una deformación permanente en el rostro. Es cicatriz. Es cicatriz permanente. Información, licenciado. Todo lo que venga a afectar y a alterar mi rostro, yo lo puedo calificar como una cicatriz visible o como una deformación permanente. Entonces, vuelve otra vez la discusión, ¿qué es cicatriz visible o deformación permanente? Y aquí volvemos otra vez a la salida que hizo la doctrina, que dependerá de quien sufra el daño. En el caso particular, yo les digo con toda honestidad, me interesa mi cabeza, me interesa mi cerebro, porque es el medio donde yo me preocupo, yo estudio, yo trabajo más con la mente que con las manos, porque yo le digo a mi secretaria, redactemos tal cosa y yo estoy pensando y ella está escribiendo, yo como que soy picapollo a ustedes dándole porque no aprendí a escribir muy bien la máquina, pero ella sí le vuelan los dedos. Entonces yo estoy hablando y hablando, aunque ahora ya hay métodos en la computadora donde uno le puede hablar y ella solita va escribiendo, que es lo que yo hago cuando no está ella. Pero mientras tanto es ella. Entonces, a mí me preocupa mi cabeza, mi interior, mi conocimiento, que ahí no me lo toquen. Si quieren que me peguen un brazo, bueno, también me duele, pues, pero no importa. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo fuera un actor en donde verdaderamente me contratarían por mi talento, pero también por mi rostro? Porque sería realmente el punto que les interesa a todos los cineastas o a todos los productores. Entonces, si yo fuera un actor en donde mi rostro fuera realmente el foco de atención o de atracción por lo que me contratan, por supuesto que para mí esto sería no una cicatriz visible, sino una deformación permanente en el rostro. Pero como no soy actor, Hollywood se lo perdió, no soy actor, ¿ya? Soy académico, soy profesor, soy abogado, estoy en las audiencias, hablo, explico.
defiendo o acuso, dependiendo de lo que me contaten, entonces para mí esto no es importante. Que dijeran, ahí viene el abogado penalista de la cicatriz o la deformación permanente, pues tal vez me preocuparía, pero no, dice, ahí viene el doctor Rueda, dice, ay, mucho gusto, que no sé qué, y ya estamos, y ceros en paz. Es más, teníamos no sé cuántos días o meses de estar trabajando ya con ustedes, y no sé si ustedes habían notado que yo tenía aquí, en todo caso, una cicatriz. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en realidad, dependerá entonces de quien sufra, en este caso, el daño en el rostro. Si no me importa, será una cicatriz visible. Si me es sumamente preocupante, entonces será una deformación permanente. Lo que sí es cierto es que la doctrina dice que cicatriz, para diferenciar la cicatriz de la deformación, obviamente, para empezar, es quien lo sufre, el que va a determinar. Pero en términos generales, una cicatriz, una deformación, por supuesto que es cualquier cosa que altere el rostro de una persona. Entonces ya dependerá de la persona que lo sufre si es una cicatriz o es una deformación. ¿Me explico con esto? Sí, licenciado. Solo tengo una duda, licenciado. Dígame. En el caso, por ejemplo, cuando esta lesión sea leve o grave, se produzca, pero que no sea de manera intencional, sino que, por ejemplo, en algún partido de fútbol, de básquetbol o en otra situación, pero que digamos el sujeto activo no tenga la intención de causar ningún tipo de lesión, sino que fue un accidente o algo así. Entonces, si no es dolosa, es culposa. Y en todo caso, el artículo 150 habla de las lesiones culposas. Ya saben ustedes que lo culposo se deriva de un acto lícito, o sea, el primer acto lícito, el primer acto inicial es lícito, y las conductas en todo caso se manifiestan por imprudencia, por impericia o negligencia, o por la falta del debido cuidado. Entonces, si es en esas circunstancias, sería una lesión culposa. Pero en las instancias que estamos leyendo son dolosas, porque están fuera básicamente del concepto de culposo. Por eso les dije yo, por eso les dije yo, y se recuerdan que les dije en una oportunidad, que todos los delitos son dolosos, por principio todos los delitos son dolosos, excepto los que la misma ley dice que son culposos o preterintencionales. Y ahí es donde nos descansamos entonces. Estas acciones que se están haciendo aquí son dolosas. Bien, ahora miremos, solo vayamos para ir viendo la diferencia, por qué una lesión y otra. Miren, en la lesión leve, la sanción es de 6 meses a 3 años. Y en la lesión grave es de 2 a 8 años. ¿Estamos ahí entonces? ¿De cuántos son las leves, licenciado? Las leves son de 6 meses a 3 años. Gracias. Muy bien. Y en las lesiones graves de 2 a 8 años. Bueno, alguien que por favor me lea las lesiones gravísimas. 146. Quien causare a otro lesión gravísima será sancionado con prisión de 3 a 10 años. Es lesión gravísima la que produjere alguno de los resultados siguientes: enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable. Bueno, aquí en el primer numeral dice enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable. O sea, ¿qué es lo que en términos generales veamos aquí? La enfermedad mental o corporal es cierta o probablemente incurable. O sea, existe más allá de la afectación a la integridad física. Casi, oigan, casi que se llega a vulnerar la vida como tal. Y por eso es que están juntamente los delitos contra la vida y la integridad física. Prácticamente están conexados, porque de alguna manera, con la lesión gravísima, se pone casi en peligro la vida de la persona. En términos generales,
es precisamente ese pequeño pasito para llegar al acto de cortar la vida. Perfecto. Miremos el otro. Inutilidad permanente para el trabajo. Bueno, aquí si ustedes observan, hay una importancia. Dice inutilidad permanente para el trabajo. O sea, la persona va a quedar inútil totalmente para el trabajo. Pero, ¿a qué clase de trabajo se refiere este apartado? ¿Se refiere a que el sujeto ya no volverá a trabajar nunca más? ¿Creen ustedes que a eso se refiere? Pues ¿Va a depender de la dependerá. persona? Licenciado, buenas noches. Sí. Yo creo que esto va mucho con un accidente que pasó aquí por mi casa, donde dos jóvenes estaban en estado de ebriedad. Y el señor con su esposa iban saliendo de una tienda y ellas, de tan ebrias que estaban, pues los atropellaron y pues al señor le amputaron sus piernas. Entonces, aquí yo pienso que iría mucho esto de la lesión gravísima, porque al menos él, pues, ya no va a poder trabajar, ya que era un albañil. Bueno, aquí entonces, gracias por el ejemplo, pero vean esto. Cuando hable la inutilidad permanente para el trabajo, se refiere específicamente a que la persona ya no podrá volver a trabajar nunca más en el trabajo que se desempeñaba cuando sufrió la lesión. Obviamente, como usted lo plantea, este albañil posiblemente ya no pueda volver a trabajar como albañil. Pero yo he visto albañiles que trabajan, que son de medio torso, prácticamente sin piernas, y sin embargo ellos trabajan porque lo que utilizan son sus manos y efectivamente. Ojo, he visto gente que se ha quedado prácticamente amputada, pero su trabajo es mental. Entonces, su trabajo lo desempeñan. O sea, no queda inutilizado para trabajar. No queda inutilizado para trabajar. Queda inutilizado para toda la vida para desempeñar el trabajo que él desempeñaba cuando sufre, en este caso, la lesión. Bien, por eso dice... Licenciado, perdone. Ajá. Perdone. Y en el caso de una persona que quedó en estado vegetativo. Ahí sí opera en todo el sentido de la palabra la inutilidad permanente para el trabajo. Porque definitivamente esa persona ya no volverá a trabajar ni a desempeñar ninguna función, ninguna. Pero aquí, especialmente si lo analizamos, la inutilidad permanente para el trabajo tiene directamente también esa extensión, que es justamente para la persona que sufre. Alguien que trabaja, por ejemplo, en un call center. En un call center, ¿qué es lo que le interesa y qué es lo que le sirve a él? Tanto su oreja como su boca. El oído. Si en este caso su oído, póngale, alguien viene y le pega un golpe en el oído y pierde el sentido del oído, o sea, él prácticamente puede trabajar de otra cosa, pero ya no volverá a trabajar, obviamente, de recepcionista o en call center. Entonces, la inutilidad permanente refiere especialmente a la pérdida del trabajo que se desempeñaba en el momento de sufrir la lesión. Lo único que es permanente, o sea, él nunca más va a poder hablar en el sentido y tampoco va a poder, en todo caso, oír, por ejemplo. Entonces, para él prácticamente se acabó esa actividad de trabajo. Fíjense que habla de inutilidad permanente. En las otras, en la lesión grave, habla de incapacidad. O sea, la incapacidad en un momento determinado puede ser, si usted, por ejemplo, está trabajando en un call center
y va manejando su moto y lo atropellan, obviamente usted queda quebrado, qué sé yo, cómo pueda quedar por más de un mes. Pero la incapacidad es transitoria. Después, cuando usted ya rehabilita y toda eso, puede volver otra vez a la realización de su trabajo. De ahí es que aparece entonces la clasificación y obviamente la imposición de la pena. Si ustedes se dan cuenta, en una es de 2 a 8 años y la otra es de 3 a 10 años. Bueno, pasemos al numeral tercero. Pérdida de un miembro principal o de su uso de la palabra. Aquí el último párrafo es bien claro. Pérdida del uso de la palabra. La persona en la otra del golpe quedó tartamudo, o sea, hubo una anormalidad, una pérdida en todo caso del uso de la palabra, pero anormalidad permanente en el uso de la palabra. Va a quedar tartamudo toda la vida, pero va a poder expresarse. En el caso del numeral tercero dice pérdida del uso de la palabra. Aquí la persona va a quedar muda para siempre. Y aquí donde dice pérdida de un miembro principal, volvemos otra vez a la discusión. En todo caso, ¿quién es el que pierde un miembro principal? Dependerá entonces de quién lo sufra. Si en el momento del accidente la persona dice, no tenga pena, mire, está bien, vaya que no me quitó la pierna, pues por lo menos ya puedo caminar. Entonces se tipificará como, en todo caso, como una lesión grave, pero no como una lesión gravísima. Pero si por el contrario el otro dice, no, usted me fregó de una vez, aquí sí, entonces se clasifica prácticamente como una lesión gravísima. Igualmente pasa con el numeral cuarto, pérdida de un órgano o de un sentido, pero aquí se refiere a la pérdida completa, a la pérdida permanente de un órgano o de un sentido. Alguien, por ejemplo, que lo asalten y le metan un cuchillo, pónganle en la espalda o que le metan en el torso y de repente pues le dañen un pulmón. En todo caso, quedará perdido ese órgano, o que le pegan en el torso, por ejemplo, y le puedan perforar algún intestino y en todo caso, tal vez algún otro órgano y lo pierda de una vez, pero pueda ser sustituido. Incapacidad para engendrar o concebir. Aquí en el numeral quinto dice incapacidad para engendrar o concebir. El sujeto cuando sufre la lesión no podrá nunca más engendrar o concebir. El daño, la patada, por ejemplo, que se le dio en los testículos fue de tal naturaleza que lo dejó imposibilitado para poder, en todo caso, engendrar. El daño que le hicieron cuando le dieron la paliza, por ejemplo, a la señorita, le dejó totalmente destruidos sus ovarios y ya no podrá en todo caso concebir. O por ejemplo, que le hayan intervenido por ejemplo, por una cosa y le dañaron sus ovarios. En todo caso, hay una incapacidad para siempre de no poder concebir. Léanme las lesiones específicas. 145. Por favor. Yo, licenciado. Sí, está bien. Lesiones específicas. Quien de propósito castrare o esterilizare, dejare ciego o mutilare a una persona será sancionado con prisión de 5 a 12 años. Fíjense, solo miren la intensidad de la pena. Aquí ya subió de 5 a 12 años. Quien de propósito castrare o esterilizare. Aquí yo quiero que se vayan a la parte final del numeral quinto que acabo de leer en las lesiones gravísimas. Incapacidad para engendrar o concebir. Castrar o esterilizar. Como que se dualiza el delito. ¿Creen ustedes? O sea, está 2 veces tipificado. Porque incapacidad para engendrar, obviamente, si venimos
y entendemos de que alguien ya no va a poder tener hijos. Igualmente no va a poder tener hijos porque lo castraron. Buenas noches, No, le da una consulta. Licenciado. Perdón. Por ejemplo, en el 145 nos está refiriendo que prácticamente cercenaron los miembros, por ejemplo, del hombre. Usted sí, automáticamente no va a poder engendrar, pero fue cercenado su miembro por completo. Pero igual el resultado, por eso es que los delitos son de resultado, porque el resultado es el mismo. No va a poder engendrar ni tampoco va a poder concebir. En todo caso, el hombre no va a poder engendrar y la mujer no va a poder concebir. Lo mismo será pensar de que si lo castran, bueno, ¿de qué le sirve tener esos testículos si no va a poder engendrar? Si se lo castran con mayor razón, pues, y a la mujer si le quitan la matriz, en este caso, ya, no va a poder concebir, tampoco va a poder, al quedar esterilizada. Entonces, el problema fundamental aquí, en términos concretos, no es la acción, como le escribieron ahí. Porque acuérdense que todas las acciones son dolosas. O sea, aquí estamos hablando de la intención deliberada. Artículo 11, delito doloso. Todos los delitos serán dolosos, ¿ya? Entonces aquí la acción es siempre dolosa. Se los voy a explicar de la siguiente forma para que quede bien clarito, bien clarito. Oigan, ustedes que ya están un poquito grandecitos, se recordarán del famoso caso de Lorena Bobby. ¿Supieron de ese caso? Sí, licenciada. ¿Sí? ¿Todos? No, licenciado, yo no. Yo no, licenciado. Pongan atención entonces, si la persona que sabe de este caso me corrige si en todo caso voy mal. Lorena Bobby vivía en los Estados Unidos, en un estado de los Estados Unidos. Ella era ecuatoriana y era por su característica física de la mujer latinoamericana, chiquitita, menudita. Claro, hay sus excepciones, pero el promedio de la mujer latinoamericana siempre es chiquita, delgadita, menudita, que se compara casi como a los frascos pequeñitos, ¿va ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Están los peores venenos. Por ahí va la cosa. Las mejores esencias, licenciado. También, por ahí va la cosa. Entonces, resulta de que Lorena Bobby se casó con un norteamericano, con un estadounidense, mejor dicho. Ellos por naturaleza, oiga, por naturaleza, la complexión física de ellos es alta. O sea, raro es ver a un estadounidense chaparrito. Ahí por lo general todos son grandototes. Pues se imaginarán ustedes la diferencia abismal entre el esposo y la Lorena Bobby. Sin embargo, para el amor no hay nada imposible, ¿va ustedes? El corazón es uno y sea grandote el que lo tenga o sea chiquito, de todas maneras es uno. Y si se complementa, punto. Y a los estadounidenses particularmente les gustan mucho las mujeres latinas porque dicen que las latinas son muy especiales en el sentido de que son más cariñosas, son más atentas, más románticas, más detallistas. Bueno, ¿para qué les digo lo demás? Si ustedes ya lo saben. Y de eso es lo que les gusta a los americanos. A los norteamericanos, eso les gusta. Las mujeres por el lado americano son más simplotas, hasta ni bailar, pueden todas tiesotas. En cambio uno hasta se hace los quiebrecitos, pero ellas no, ellas son todas tiesotas. Y por eso cuando ustedes van, por ejemplo, a la Antigua, Panajachel, algún lugar de esos, y van a una discoteca, por ejemplo, a mí me han contado, yo no voy, pero me han contado, que normalmente se miran esas parejas así, las europeas o americanas,
con puros autóctonos nuestros, pero son buenos bailarines. Y eso es lo que les gusta. Bueno, en el caso particular, resulta que Lorena Bobby se fue un día a trabajar y cuando regresa de su trabajo, encuentra a su esposo en su propia casa, en su propio apartamento, en su propia cama, teniendo relaciones sexogenitales con otra mujer. Y se imaginarán cómo se habrá puesto Lorena Bobby, porque al final de cuentas, pues así como las mujeres latinas son explosivas para todo, resulta que Lorena Bobby actuó de la forma más impensable. Llega, por supuesto, abre la puerta y cuando encuentra a su esposo, claro, como toda reacción normal y especialmente latina, le recrimina, le grita, le dice y hasta de lo que se va a morir y el otro pues, I'm sorry, ya. Lorena Bobby llora, desapasionada, sale corriendo como toda mujer latina a buscar a su compañera, su amiga confidente y le cuenta, etcétera, y se desahoga. El esposo se queda en su apartamento, pues esperando la reacción y pues después de algún tiempito, póngale horas después, regresa Lorena Bobby y como que ya reflexionada en el asunto y viene él y la abraza, bueno, y al final le dice que lo perdone, que lo siente, pero que ellos son así, que simplemente fue una cuestión de sexo sin sentimiento. Y ella le dice que está bien y así se queda. Pasan los días, la relación vuelve a la normalidad y a su trabajo, él también, se juntan, comen, salen a pasear, etc. Pero resulta que un día, cuando Lorena Bobby regresa de su trabajo, encuentra a su esposo durmiendo en la cama, plácidamente, como Dios lo trajo al mundo. Entonces, Lorena Bobby no hace bulla, cierra la puerta, tranquila, se regresa, se va al basement, se va directamente al sótano, ¿ya? En el sótano va a buscar unas tijeras que ella ya había dejado preparadas, unas tijeras que son para cortar césped, grandotas, ¿verdad? Ustedes se imaginarán esas tijeronas, no esas chiquitas, no, unas tijeronas que son para cortar césped. Regresa hasta la alcoba, a la habitación donde estaba su esposo, y entonces sigilosamente llega hasta donde está el otro, todavía plácidamente durmiendo. Cuando se acerca con tijeras en mano, estoy hablando de tijeras en mano, se acerca hasta donde está el esposo, apunta donde está el miembro viril y lo cercena. Por supuesto, las tijeras debidamente afiladas. El hombre reacciona, pega gritos. Él por un lado y su miembro viril por otro, ¿a ustedes? El asunto es que al final se hace el relajo, la bulla, llegan los vecinos, llaman al 911, llega la ambulancia, se lo llevan a él. A él se lo llevan al hospital y a Lorena Bobby se la llevan detenida a prisión. Aquí es el típico caso de una lesión específica. Para los efectos penales, oigan, quien de propósito, y ahí está la clave, quien de propósito, la lesión ya de por sí es dolosa. La lesión ya de por sí es dolosa,
Pero aquí la intencionalidad de Lorena Bobby, que en este caso es el sujeto activo, de propósito castra al sujeto pasivo, castra a su esposo. En el caso de la lesión gravísima que dice incapacidad para engendrar, es por el daño que puede sufrir por una lesión en una pelea, una patada en los testículos y lo deja incapacitado para engendrar. Pero en el caso de la lesión específica, Lorena Bobby, ¿qué fue lo que hizo? Lorena Bobby, pudiendo haberle quitado la nariz, pudiendo haberle quitado una oreja, pudiendo haberle quitado una mano, pudiendo haberle quitado un pie, pudiendo haberle quitado cualquier cosa, ¿qué fue lo que Lorena Bobby le quitó? Entonces su acción, aparte de ser dolosa, y por eso dije que no era la acción, sino la intencionalidad. Aquí entonces Lorena Bobby viene y lo que hace en todo caso es una acción intencional de propósito, pudiéndole quitar o lesionarlo en cualquier parte, vino y le amputó, le castró intencionalmente. Obviamente el propósito es aquí, como su nombre lo dice, específico. ¿Me explico con esto? Sí, doctor. ¿Queda claro para los demás compañeros? Sí, licenciado. licenciado. Sí, muy amable. Sí, licenciado. Ah, bueno. Ya. Si desean saber qué pasó con Lorena Bobby, Venga, con pues. el esposo, no. Eso lo vamos a ver en otro capítulo. No, los voy a sacar de dudas. Lorena Bobby se fue a prisión. Como los Estados Unidos es el lugar de las oportunidades, Lorena Bobby obviamente fue procesada y condenada, pero, oigan bien, se interesaron en su historia, unos productores de televisión, de películas, llegaron hasta ella y le compraron su historia. O sea, ella cumplió era prácticamente una condenada millonaria. Salió de pena de prisión millonaria. ¿Me explico? ¿Qué pasó con el esposo? Se preguntarán las muchachas, las chicas. ¿Qué creen que pasó con él? Ya no pudo volver a engañar a nadie. No, se dedicó a la pornografía. Se hizo cirugía. Salió como una edición del libro, corregida y aumentada. Corregida y aumentada. ¿Por qué razón? Porque lo sometieron a una cirugía. Obviamente, regresamos a la película, cuando llegaron a la escena de los del 911, lo agarraron a él y lo pusieron en una camilla y recogieron su miembro viril con una pinza y lo metieron también en otra camilla y se lo llevaron a los dos juntos. Cuando estaban en el hospital, entonces le hicieron la cirugía, le volvieron ¿cómo se llama? A injertar su miembro viril, corregido y aumentado. Tanto así que terminó siendo actor porno. Entonces, si se dan cuenta, la historia no termina tan mal, pero sí sirve para los efectos de un ejemplo claro de lo que es una lesión gravísima en nuestra legislación penal. Colorín colorado. ¿Estamos? Salió hasta con trabajo, Lick. ¡Ja! Y con buen trabajo. Entonces eso quiere decir que no, como en lesiones gravísimas. Le hizo un favor. Como en Dígame, compañerita. lesión gravísima dice que quedará con incapacidad para engendrar o concebir, ¿verdad? Entonces ese no
no contaría ahí, digamos. No, en el caso de él no se tipificaría como una lesión gravísima porque la incapacidad para engendrar o concebir, si bien es cierto, el sujeto activo busca causarle un daño, una lesión en el cuerpo al sujeto, no es buscada de propósito, sino que es un golpe X y le dio en los testículos, por ejemplo, al hombre y lo dejó incapacitado para toda la vida para no poder engendrar. Pero en el caso de la lesión específica, se castra al sujeto de manera de propósito, pudiendo causarle una lesión en cualquier otra parte del cuerpo, busca en este caso el órgano reproductor, que es el que sirve para engendrar, y lo castra, obviamente dejándolo con la imposibilidad para engendrar, obviamente para toda su vida, ¿ya? Pero tiene que ser de propósito. Es decir, como en una pelea, ahí en mi pueblo, por ejemplo, que pelean mucho con machete, ahí pueden tirar un machetazo y si le cae un brazo y le cae en otro, o le cae en la cabeza o le cae en una pierna, no importa. Pero si el sujeto, póngale, vino y ahorcó a otra o la quiso ahorcar o le pegó, por ejemplo, a la hermana, que es algo que no se acepta, digamos, en nuestros pueblos, que le peguen a la mujer, y por supuesto así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sujeto llega con el machete y pudiendo volarle las canillas, no se la vuela, le quiere volar las manos para que nunca más le vuelva a pegar a su hermana o a cualquier mujer. ¿Me explico? Entonces, el propósito de la lesión es específica. Licenciado, pero en este caso, el señor el marido de Lorena, sí perdió el miembro. Entonces se encuadraría como una lesión gravísima. No, no porque él no lo perdió. No le digo pues que junto con él se llevaron el miembro viril y lo volvieron a operar. Ah, sí, pero eso fue después del procedimiento médico, pero en el momento él había perdido el miembro prácticamente. Bueno, pero la intención de ella, ¿cuál era? Perseguir el objeto del delito de la traición. La intención de ella. Fue el resultado, ¿verdad, licenciado? El resultado del caso. Es el resultado de lo que se piensa de la abolición criminal. O sea, ella lo tuvo a su merced para quitarle una oreja con la tijerona. Le pudo haber quitado la nariz, le pudo haber quitado un dedo, no, ella no quería nada de eso. Ella quería específicamente el miembro viril del esposo. ¿Por qué? Porque había sido el objeto material con el que fue la traición. ¿Ya? Sí, licenciado, esto quiere decir que entonces una lesión específica podría ser como que planeado. Es que todas son dolosas. Lo único que es la intencionalidad con la que el sujeto actúa. Porque en este caso, miren, por ejemplo, ¿cómo podrían dejar estéril a una mujer? Aprovechándose de que ella va, por ejemplo, en la calle le ponen un trapo con hormona y se la llevan para quitarle directamente la matriz. Póngale por un acto de infidelidad, un acto de traición, o un acto de que ella sea la amante, por ejemplo, del esposo, y que ella pues lo que busque no es que le figure la cara, no quiere quitarle la mano, no, ella quiere que no tenga un hijo ¿me explico? Entonces la esteriliza de propósito, pudiendo hacerle todo lo que ella quiera, lo que hace es esterilizar. El caso siguiente es más específico, es dejar el ciego, mutilare, dejar el ciego. Ustedes vieron hace un tiempito atrás que hubo una cuestión en una aldea de Joyabá, creo que fue, dos chicas se pelearon por X o Y razón, por un novio. Y al final de cuentas, una de ellas vino y la talayó y cuando pasó le echó ácido muriático en los ojos directamente. O sea, ella le pudo haber echado ácido muriático en cualquier parte del cuerpo que igual la iba a quemar, pero no, ella lo que hizo fue echarle a los ojos directamente. O sea, pudiendo haberle echado en cualquier parte del cuerpo, le echó a los ojos. Entonces, la acción, en este caso criminal, es de propósito, buscar directamente de propósito en dónde causar el daño. En este caso, entonces, doctor, como usted decía, no es el resultado, porque yo puedo tener la intención, por ejemplo, de dejar ciega a una persona,
pero al final no lo logro porque, bueno, se le intervino a tiempo, qué sé yo, pero mi intención era esa, dejarla ciega. Pero en los delitos de lesiones no cuenta la intención, no cuenta la intención. Cuenta, o sea, la intención como voluntad criminal sí cuenta, pero en realidad, por ejemplo, lo que cuenta es el propósito deliberado. O sea, usted cuando hizo la abolición criminal dijo, lo voy a dejar ciego. No dijo, le voy a quitar una mano, no dijo, le voy a quitar un pie, no dijo, lo voy a dejar mudo, le voy a meter un tablazo en la cabeza y que quede tartamudo. No. Usted dijo, lo voy a dejar ciego. Y ahí lo buscó y ahí realizó su acción criminal. El resultado es el del dejarle ciego. Por eso el delito siempre va a ser de resultado. La incapacidad para engendrar o concebir puede ser una pelea cualquiera y de repente una patada en los testículos y ya lo dejó incapacitado para engendrar la vida. Aquí el sujeto activo en la lesión específica busca directamente la cara del sujeto para echarle en los ojos y dejarlo ciego. Entonces, el propósito en términos generales hace que en términos concretos la acción sea específica. En este caso, ¿cuál es la acción específica? Castrar. ¿Cuál es la acción específica? Lesionar. Licenciado. Sí, dígame. Sí, doctora, un caso solo para relatar ahí un caso de las lesiones graves del artículo 147. Hace años, creo que fue por ahí, por Bosques de San Nicolás, que una pareja, pues el esposo, deliberadamente con toda la intención de deformarle el rostro, pero sí era la intención como que por después del sentimental que tenían algún problema, y sí le deformó el rostro. Entonces a ella lo que hicieron fue que la Guatemala la envió a México y en México creo que le volvieron a transformar su mandíbula, a restaurar su mandíbula. Pero con el máximo de prisión. Pero él sí deliberadamente era su intención de formarle la cara para que ella no volviera a tener una comunicación con nadie. Ningún atractivo. Así es, sí. Ahí casa perfectamente bien, porque la casa no le dicen, la deshacieron el busca la deformación permanente en el rostro. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Bien, entonces les decía yo, en las mallesiones se resuelve la maldición es exactamente como el homicidio inmediato puntual. Lo único que no se alcanza directamente a matar es solamente causa el daño en el cuerpo y en la mente de la persona. Por lo tanto, queda una lesión infinita. Los sujetos actúan como sujetos activos, reciben, luego actúan de manera confusa y muy variablemente, pero lo que es el resultado es una persona, una o más personas heridas, causadas una lesión. Las lesiones psicosociales ya las encontramos en términos generales, siempre se produce por una acción ilícita permitida por la ley y se produce una lesión en daño por la mente, ya sea por una negligente, inteligencia o por la falta de debilidad. En cuanto a la persona menor de edad, se entiende perfectamente bien que es también causa daño en el cuerpo, en la mente del sujeto, pero en este caso el papá se encuentra bien determinado porque es menor de edad. El grado de intención siempre se sanciona en este caso. El contagio de enfermedad de transmisión sexual. Ojo, aquí este delito no es del resultado. Este delito es del delito. Si ustedes leen cabalmente el artículo 161 que exactamente dice, quien a sabiendas, es decir, tienen el conocimiento, el dolo, que padece de una infección de transmisión sexual, es decir, el hombre o la mujer sabe que tiene sífilis, que tiene gonorrea, que tiene cáncer, es caso, expusiere a otra persona al contagio. El delito se materializa por la simple exposición al peligro.
la exposición a otra persona en contagio. En otras palabras, si una persona sabe que tiene sífilis, que tiene gonorrea, que tiene chancro, que tiene etcétera, cualquier infección de transmisión sexual, lo que debe hacer es abstenerse, ir al médico, tratarse y curarse. Y en todo caso, ponerle un alto a su vida sexual activa hasta que esté bueno. En todo caso, será sancionado con prisión de 2 a 4 años si la víctima fuera de personas menores de edad o personas con incapacidad auditiva de la nacionalidad en 2 o terceras partes, precisamente por el grado de intervención que se encuentra un menor de edad o una persona incapaz de valerse por sí misma, en este caso auditiva o cognitivamente. Entonces, aquí encontramos precisamente la intencionalidad del sujeto, el no cuidarse, el simplemente exponer a otra persona al contacto. Entonces, aquí este delito, en términos generales, es un delito de peligro. Sujeto activo puede ser cualquier persona como sujeto pasivo. El bien jurídico tutelar en estos delitos es la integridad física de las personas. El momento consumativo en estos delitos de lesiones es cuando se produce el resultado dañoso, es decir, la lesión en el cuerpo o en la mente del sujeto pasivo, y la culpabilidad es eminentemente dolosa. Bien, pasamos a la siguiente, al siguiente punto, que es los delitos de exposición de personas a peligro. Dígame. Disculpe que lo moleste. Yo solo tengo una pequeña duda. Con respecto a lo que usted ponía como un ejemplo de que a una persona le tiraron ácido y la intención era deformarle la cara. Pero si eso, licenciado, no cayera específicamente en la cara, no sé, me cae en el pecho. Yo aquí estuve leyendo, pero ¿cómo se encuadraría eso, licenciado? No vi cómo tipificarlo. Aquí la cuestión es que tiene que causar directamente una deformación permanente en el rostro. Por eso dije, de oreja a oreja, de mentón a donde empieza el cuero cabelludo. Este es el rostro. Este es el rostro. Eso lo entendí, pero yo le decía, si eso cae, o sea, en el pecho, sería una lesión, pero no está tipificado. Entonces, ¿eso cómo lo podríamos encuadrar? Disculpe. No, es que lo que pasa es que si usted me está hablando que si la intención era deformarle el rostro y efectivamente le cae en el rostro, pues se encuadra aquí. No hay para dónde. Ahora, si la acción le cae en otra parte en el cuerpo, acuérdese y le repito, no era la intencionalidad. Se lo pongo de otra manera. Un sujeto que es experto tirador, se riposta, dispara sobre otra persona y le dispara, por ejemplo, y le pega en el hombro, ¿cuál era la intención de él? Mire dónde le estoy marcando. ¿Dónde tengo el corazón? ¿Dónde tengo el corazón y dónde tengo la bala? Si es un experto tirador, la intención de él era dejarme imposibilitado. Si era un experto tirador, bien me pudo haber pegado en el corazón. Ojo, entonces, si la acción es al contrario, él viene y dispara con la intención de matarme, ¿ya? Y me dispara para matarme y me pega en el hombro, la intención de él, por sentido común, no va a ser entonces, no es que yo lo que quería era herirlo. No, usted lo que quería era matarme. ¿Me entiende? Porque la intención es otra. Entonces, en los delitos como el homicidio, quedaría en una tentativa porque no produjo el resultado por una circunstancia ajena a su voluntad. Me moví o no tuvo puntería, pero la intención de él era matarme. Ahí se acepta la intencionalidad. En el caso de las lesiones, solo se ve el resultado. Entonces, la intencionalidad no cabe. Si la intención de él era deformarle el rostro, claro, va a caber en una lesión grave. Si al final de cuentas él viene y le tira ácido en forma alocada, qué sé yo, pues entonces vea en dónde le va a caer y posiblemente lo podamos encuadrar en cualquier otra figura.
una enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 10 días o una incapacidad para el trabajo por más de 30 días, pues por las lesiones que sufre. ¿Me explico? O sea, ahí no le van a preguntar, ¿usted qué era lo que quería realmente? Porque el otro tampoco va a decir, es que lo que quería era deformarle el rostro, ¿no? Yo la ataqué y donde le cayera. Entonces, obviamente la intencionalidad no se puede descubrir en esta dimensión. Entonces, la doctrina lo considera como un delito de resultado. Si a ella le cayó en el cuerpo, entonces, y eso la va a dejar imposibilitada para poder ir a trabajar por más de un mes, sería en todo caso una lesión grave. ¿Me entiende? Lo entendí muy bien, licenciado. Muchas gracias, hoy. Bueno, muy bien. Decíamos entonces que... Dígame. Creo que ya entendí, solamente quiero que me confirmen. Esto quiere decir que como abogados, digámoslo así, nosotros tenemos que, en el caso de una lesión, tenemos que basarnos en el resultado. Ah, bueno. O sea, Estuvo si bueno la persona... Ya le entendí por dónde va. Exacto, y qué bueno que lo dijo. Óigame. ¿Qué es lo que pasa y cómo se determina qué clase de lesión es? Gracias por intervenir, ya se pone. ¿Cómo se determina entonces una lesión? Bueno, como son delitos de resultado, lo que se hace generalmente es que en cuanto la persona sufre el daño, inmediatamente se lleva, obviamente, en este caso, al hospital, y en todos los hospitales hay un policía, que es un policía que está de guardia y por supuesto está controlando qué personas entran heridas y por qué. Inmediatamente se apersona a tomar datos o a entrevistar directamente a la persona o a entrevistar directamente a los médicos. Si el sujeto manifiesta, no es que fíjese que me atacaron en este caso, inmediatamente toma datos. Lo hace, se llama policía de conocimiento, se llama. Lo hace de conocimiento inmediatamente como una denuncia y se empieza a formar la carpeta judicial. Inmediatamente esta persona tiene que ser puesta a disposición de un juez porque es víctima, es sujeto pasivo de un delito. Entonces, si está imposibilitada para presentarse ante un juez, se le manda a llamar al juez para que llegue hasta el lugar donde está ella, al hospital, a la cama, y ahí con su oficial de trámite y la secretaria correspondiente le toman su primera declaración. Una vez que tenga los hechos ya narrados, entonces para saber qué tipo de lesión es, pide que en todo caso un médico forense la examine y determine cuál fue el daño causado en el cuerpo o en la mente, en su caso. Y entonces, en base al resultado del médico forense, él viene y encuadra en base a la clasificación de estas lesiones que tenemos en la ley. Por ahí creo que iba su pregunta, ¿va? Sí, licenciado, gracias. Ok, muy bien. Bien, gracias entonces por intervenir y por permitirme aclarar este punto que es muy importante. De ahí entonces que se recordarán ustedes también que la medicina forense es una ciencia auxiliar del derecho penal. ¿Para qué sirve la medicina forense? Pues en primer lugar, la medicina forense es una rama de la medicina en general con orientación legal. Entonces, el médico forense es un médico especializado, especialmente en cualquier instancia de la medicina, pero siempre con orientación legal. Entonces, es el médico forense el que se convierte en un auxiliar, en este caso, del juez y por lo tanto de la actividad judicial. Es a través de esta en donde se logra determinar directamente la forma de la lesión. Bien. Abandono por estado afectivo es uno de los delitos que se encuentra dentro de los delitos de la exposición de personas a peligro. El abandono de niños y personas desvalidas y el abandono por estado afectivo. Son dos delitos que aparecen en este caso en particular. La exposición de personas a peligro, en términos generales, lo que atenta y vulnera en términos concretos siempre va a ser la integridad física. ¿Por qué? Porque se expuso al peligro
directamente de la integridad física del sujeto y de manera indirecta la vida como tal. Aquí entonces aparece particularmente el abandono de personas, de niños y personas desvalidas. Definición legal, artículo 154. Quien abandonare a un niño menor de 10 años o a una persona incapaz de valerse por sí misma, que estuviere bajo su cuidado o custodia, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Ojo, al analizar esta definición legal, el verbo rector es abandonar. ¿A quién va a abandonar? A un niño menor de 10 años o a una persona incapaz de valerse por sí mismo. Esta persona incapaz de valerse por sí mismo no necesariamente tiene que ser una persona con discapacidad cognitiva o volitiva. Una anciana, por ejemplo, una de la tercera edad, que no pueda valerse por sí misma y necesite del auxilio de otra persona y la dejen en abandono. El elemento material, en este caso, tiene 3. Consiste, en primer lugar, en abandonar, descuidar o desamparar. En este caso, ¿a quién? A un menor de 10 años o a una persona incapaz de valerse por sí misma. Que dicha persona esté bajo el cuidado o custodia del sujeto activo. Ojo, cuando la legislación hace alarde al cuidado o custodia, no refiere directamente a una orden judicial, o sea, que venga emanada de una orden judicial. Basta con el acto. En este momento, por ejemplo, ustedes están recibiendo clases. Viene usted y le dice, mira, te encomiendo a mi hijo un ratito en lo que yo recibo clases. Y en ese momento en el que le reciben a su hijo para los efectos de cuidarlo, ya adquiere la calidad para ser sujeto en este delito. Si su tía, su sobrina, su prima o una persona ajena a la familia viene, por ejemplo, y se la recibe y en ese acto desampara, descuida directamente o abandona al menor de 10 años o a la persona incapaz de valerse por sí misma, inmediatamente adquiere, en este caso, la calidad de... Yo, por ejemplo, tengo conmigo a mi madre, ella tiene 87 años. Yo, para estar con ustedes aquí ahorita, tengo allá abajo a mi mamá con una persona especializada, una enfermera. Ella está contratada para cuidarla. Yo estoy aquí tranquilo porque sé que está cuidada. Cuando yo bajo, inmediatamente ya ella viene y dice, bueno, muchas gracias, me voy, y pum, se va. En otras ocasiones ella pues sale, que le digo a las 6 de la tarde, porque yo a las 6 ya estoy en la casa para cuidarla. Entonces, si ella me la deja ahorita descuidada y le pasare algo a mi mamá, ella es responsable por el abandono de personas desvalidas. Elemento subjetivo, la voluntad criminal o intencionalidad del sujeto activo que consista en abandonar, descuidar o desamparar a un niño menor de 10 años de edad o una persona incapaz de valerse por sí mismo. Sujeto activo puede ser cualquier persona. El sujeto pasivo tiene que ser por fuerza un menor de 10 años de edad o una persona incapaz de valerse por sí misma. El bien jurídico tutelado, la integridad física de la persona. El momento consumativo de este delito es cuando se produce el abandono, el descuido o el desamparo. No cuando se produce el resultado, ya sea de una lesión o de la muerte, no. Solo cuando se produce el abandono, el descuido o el desamparo. Y la culpabilidad en este delito es eminentemente dolosa. Es decir, el abandono, el desamparo y el descuido tienen que ser dolosos, intencionales. ¿Alguna pregunta para pasar a este otro punto que es el abandono por estado afectivo? ¿O continúo? ¿Quedó claro el otro punto? Sí, está claro, licenciado. Gracias. Abandono, oigan, abandono por estado afectivo. Definición legal. La madre, el sujeto activo ya está bien determinado, solamente puede ser la madre, que impulsada por motivos íntimamente ligados a su estado, que le produzcan indudable alteración psíquica, ojo, oigan el verbo rector, abandonare a su hijo.
Abandonare. Ese es el verbo rector. Con el abandono se pone en peligro la integridad física de manera directa. De manera indirecta, la vida de esa persona. ¿Quién es el sujeto pasivo? Un hijo que no haya cumplido 3 días de nacido. Será sancionada con prisión de 4 meses a 2 años. La forma agravada de este delito aparece en el artículo 154, que es justamente cuando a raíz del abandono se produce, en este caso, la muerte del abandonado. Dice, si a consecuencia del abandono ocurriere la muerte del abandonado, la sanción será de 3 a 10 años de prisión. Entonces, aquí aparecen entonces la forma simple y la forma agravada, según el artículo 154 del segundo párrafo. Elementos materiales de este delito. El hecho material consiste en abandonar a su hijo que no haya cumplido 3 días de nacido. Que la causa del abandono sea impulsada por motivos íntimamente ligados a su estado que le produzcan indudable alteración psíquica. Al igual que en la figura del infanticidio, la madre al final, por las causas, por los motivos íntimamente ligados a su estado de embarazo, que le produjeron indudable alteración psíquica, finalmente decide, oigan, no matar a su hijo, porque si no sería infanticidio. Lo que decide simplemente es abandonarlo, ¿ya? Abandonarlo. Y en este caso, entonces, aparece la figura como tal. ¿Cómo puede producirse un abandono simple? La madre que sabiendo que su hijo va a ser un estorbo, etcétera, etcétera, viene, lo envuelve en una mantilla, lo mete entre una cesta y lo va a dejar, por ejemplo, a la puerta de una casa. Toca la puerta, se va y se esconde, mira que salen de la casa y resulta de que miran al niño, no está la madre, no hay ningún responsable, lo agarra y se lo lleva. Ahí hay un abandono por estado afectivo, ¿ya? Cuando hay un abandono agravado, cuando la madre, después de todo el suplicio que ha pasado en el embarazo, la indudable alteración psíquica viene y la lleva a tomar la decisión de abandonarlo, lo envuelve en la mantilla, lo mete en la cajita y lo va a dejar a la puerta. Toca la puerta y se va corriendo, en la creencia de que ahí siempre hay gente. Lamentablemente, en esta oportunidad, la gente, por ser fin de semana, han salido a algún lugar y regresarán hasta el día domingo, el día lunes. En tanto, el niño se encuentra desamparado y muere. Entonces, se produce la muerte por el abandono. Ahí entonces se ve la forma agravada. Sujeto activo, solamente la madre. El sujeto pasivo, solamente el hijo que no haya cumplido 3 días de nacido. El bien jurídico tutelado es la integridad física y el momento consumativo es cuando se produce el abandono. Y, por supuesto, la culpabilidad es eminentemente dolosa. ¿Alguna pregunta ahí antes de pasar a los controversiales delitos contra el honor? Yo, licenciado, no entendí muy bien esta parte. Es muy sencillo. La madre que durante todo el tiempo del embarazo sufrió una y 100,000 problemas, que al final de cuentas le producen alteración psíquica, y esa alteración psíquica solo le tiene 2 caminos. En el infanticidio decide matar a su hijo y en el abandono abandonar a su hijo. Son 2 circunstancias diferentes, pero motivadas por las mismas razones. En el caso del abandono por estado afectivo, la madre decide abandonar a su hijo. Ojo, ojo, abandonar. La madre que viene, mete a su niño entre una cajita y la pone enfrente de una puerta y se queda esperando de que salgan. Efectivamente salen, encuentran al niño, lo entran y lo dejan, lo abandonan.
Lo abandonó porque el príncipe azul la dejó, porque la compañerita era lengua larga, porque la mamá le dio la espalda, el papá la regañó, le casi la mata, tuvo que abandonar la universidad, el trabajo se lo quitaron. Para ella realmente era un suplicio todo eso. Entonces, finalmente, ¿qué hace ella? Decide abandonar a su hijo. En el abandono agravado, a consecuencia del abandono, se produce la muerte del hijo que no ha cumplido 3 días de nacido. ¿Cómo? En la creencia que ahí en esa casa ella ha observado que siempre hay gente, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, nunca. Entonces ella viene y lo va a dejar a la puerta y se va, en la creencia de que lo van a encontrar. Pero resulta que ese día, por ser fin de semana, la familia se fue desde temprano y no hay nadie. Obviamente el niño muere por falta de atención, por inanición, por frío, por lo que sea. Finalmente muere. ¿Cuál fue la razón que motivó a la madre? Abandonarlo. ¿Cuál era el objetivo de ella? Abandonarlo. ¿Pero se muere el hijo? Claro, se muere. ¿Pero por qué? Por el abandono. ¿Pero cuál fue la intención de ella? Abandonarlo. ¿Ya? Sí, licenciado, gracias. Ok. Bien. ¿Alguna pregunta antes de entrar a los delitos contra el honor, compañeros? Porque aquí abandonamos ya todos los delitos. Con esto que vimos ahorita del abandono por estado afectivo, terminamos los delitos contra la vida y terminamos los delitos contra la integridad física. Ahorita pasamos a otra gama de delitos totalmente diferentes, que son los delitos contra el honor. Licenciado, solo una cosita. Todos los casos que se plantean tienen 2 tipos de elementos, ¿verdad? El material y el subjetivo. Sí, generalmente tienen 3. El elemento material, el elemento subjetivo y el elemento normativo, que es, en este caso, el elemento material, los elementos que conforman el tipo. El elemento subjetivo, que es la voluntad o la intencionalidad del sujeto, y el elemento normativo, que es la sanción que se impone por el delito. ¿Y en cuál de estos 3 es que se menciona digamos, el fundamento legal? En los elementos característicos no se menciona ningún fundamento legal, porque acuérdense que es eminentemente doctrinario. En el elemento normativo sí, porque ya aparece la sanción. Se comete el delito y se le da una prisión, por ejemplo, en el abandono de niños simple de 3 meses de 6 meses a 3 años. Ese es el elemento normativo. Los elementos característicos son la doctrina, son lo que integran el tipo penal. Y esos son los que yo les voy dando a ustedes para que sepan cómo se conforma un delito en particular y cómo se diferencia del otro. ¿Ya? Ya. Gracias. Okay. Bueno. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches, dígame. Disculpe una pregunta. En los delitos en contra por daños a la persona, se puede pedir también al juez la responsabilidad civil. Por ejemplo, si una persona bueno, acuérdense, miren, se pide algún tipo de subsidio o algo similar después de la condena. Miren, es que todo eso está en la parte general. Todo eso está en la parte general. Por eso es que yo dije desde el primer día, la parte general es fundamental para entender la parte especial. En el artículo 112 del Código Penal dice, quien es penalmente responsable lo es también civilmente. Entonces, si una persona comete un delito, al sujeto pasivo, a la víctima o a sus deudos en todo caso, le asisten 2 derechos. Ejercitar la acción penal para deducir la responsabilidad penal, para determinar qué tipo de sanción se le va a poner, dependiendo del delito. Si fuera un homicidio, 15 a 40 años. Con eso está cumplida la acción penal. La acción civil
es para la acción reparadora del daño causado. En delitos en donde el daño es material, puede ser fácilmente reparable. Le chocan a usted un carro, lo destruyen totalmente según el seguro, a usted le tienen que restituir el daño causado. ¿Cómo? En la misma cosa. Si a usted le chocan su Toyota 2020, le tienen que dar un Toyota 2020. Esa es la restitución del daño material. En donde hay problema es en los daños morales o psicológicos, en un delito de violación, por ejemplo. A una mujer o a un hombre violado, dígame, pagándole todo el dinero del mundo, ¿será que le va a quitar ese problema psicológico? No. Lo podrán poner en tratamiento psicológico, etcétera, y podrá superarlo, pero siempre va a quedar una secuela. Entonces, ese daño, realmente, ¿cuánto puede valer? Entonces, ahí es el gran problema de cómo cuantificar el daño, la reparación del daño. Y por supuesto, en el Código Procesal Penal habla de la reparación digna. Cuando una persona comete un delito, por consiguiente, es penalmente responsable y también civilmente. Y en este caso, el 119 del Código Penal habla de cómo debe restituirse. La restitución, los daños y los perjuicios. Entonces, dependiendo de esto, se aplicará en el Código Procesal Penal, o sea, en el proceso penal, conforme el Código Procesal Penal como tal, la reparación digna. Y en ese orden, entonces, se lleva a cabo una audiencia donde se estipulan los daños, se cuantifican los daños, pero deben incorporarse los medios de prueba para establecer los daños. Usted pagó ambulancia, ¿cuánto le cobró la ambulancia? El recibo o la factura de la ambulancia. Que pagó enfermeros, ¿cuánto paga de enfermero? Que causó, por ejemplo, 5 viajes para ir y regresar a sus terapias, pagó Uber, ¿cuántas veces le cobraron el Uber? Que compró medicina, ¿cuántas medicinas? O sea, todo lo que cuantifica, le llega a usted, por ejemplo, a 50,000 quetzales, eso es lo que usted va a pedir como daños materiales. Y finalmente, los perjuicios, que son el tiempo que usted ha dejado de laborar. Si usted ganaba 15,000 quetzales y tiene 3 meses de no laborar, usted va a reclamar 15, 45, 60,000 quetzales por los 3 meses que dejó de trabajar, o 45,000, perdón, ¿va? Si son 3 meses. Entonces, usted va a reclamar esos 45,000 quetzales que usted ha dejado de percibir por su acción lícita de trabajar. Entonces, 50,000 más 45,000 serían 95,000, que sería la reparación digna. Gracias, ¿Ya? me queda bien claro. Solo una última duda de algo que se me ocurrió ahorita. Por ejemplo, a mí me atropellan y me llevan al hospital, pero los bomberos sí se quedaron con el dato y hasta los 6 meses después de que yo salgo del hospital, puedo iniciar, pasado el tiempo, mi seguimiento legal, ¿o no es posible? Mire, si no estoy mal, el artículo 71 del Código Penal. Mire el artículo 71. No, perdón. Artículo 71, licenciado, el delito continuado. No. Ese es el de la prescripción. Mírenme por ahí, si alguien lo tiene ahí en la mano, ahí está. La 34. Mire que dice 34. Ah, sí. Pero antes de eso, antes
Antes de eso, ¿no? Esa es una... El artículo 111, licenciado. Mírenmelo, por favor, es que aquí estoy concentrado. Mire, el 101, ahí empieza. Extinción de la responsabilidad de la pena. La pena se extingue por, número 1, por muerte del procesado o del condenado. 2, vaya, pero ahora miren. El 4, por prescripción. Ajá. Léalo. Dice, número 2, por amnistía. Número 3, por perdón del ofendido, en los casos en que la ley lo permita y lo permita expresamente. Y número 4, por prescripción. Número 5, por cumplimiento de la pena. Bueno, entonces en la prescripción establece básicamente, mire, el 110, el 108 dice comienzo del término. La prescripción de la responsabilidad penal comenzará a contarse para los delitos consumados desde el día de su consumación. Para el caso de tentativa, desde el día en que se suspendió la ejecución. Para los delitos continuados, desde el día en que se ejecutó el último hecho. Para los delitos permanentes, desde el día en que cesaron los efectos. Para la conspiración, proposición, provocación, instigación y la inducción, cuando éstas sean punibles desde el día en que se ha ejecutado el último acto. Luego, habla de la interrupción en el 109, la prescripción de la pena, que establece las penas impuestas por sentencia prescriben por el transcurso del tiempo. La prescripción de la pena se interrumpe quedando en efecto el transcurso de la pena. Entonces, si usted mira, por ejemplo, en todo ese apartado establece el tiempo que usted tiene para poder en todo caso establecer directamente su acción penal. Entonces, aquí lo importante, en el 107, para ser específico, miren, ¿cuándo prescribe su derecho para iniciar la acción penal? Primero, léalo. Léalo, compañero. De la responsabilidad. La responsabilidad penal prescribe. Número 1, a los 25 años cuando correspondiere pena de muerte. Número 2, por el transcurso de un periodo igual. O sea que, si usted, por ejemplo, vinieran, Dios no lo quiera, mataren, por ejemplo, a un su familiar, a un su hijo, usted tiene derecho para que desde ese día, si tiene contemplada, por ejemplo, si fuera un asesinato y tuviera vigente la pena de muerte, por decirle algo, usted tendría 25 años para iniciar la acción penal. 25 años, un día prescribió. Cuando se trata de delitos penados con multa, hasta los 5 años. A los 6 meses cuando se tratare de faltas. Entonces, usted desde el momento en que sufre la acción delictiva, tiene, dependiendo del tipo de delito, 25 años, un periodo igual al máximo de duración de la pena señalado en una tercera parte, no pudiendo exceder dicho término de 20 años ni ser inferior de 3 en todos los demás delitos, a los 5 años si se trata de delitos con multa y a los 6 meses si se tratara de faltas. Ahí está la respuesta en concreto. ¿Vamos? Muchas gracias, licenciado. Por eso les repito yo, miren, traten de, en la medida de sus posibilidades, de ir repasando Derecho Penal 1, porque todo lo que nos sirvió en Penal 1 nos sirve en Penal 2 también, pero obviamente hay casos más concretos. Bien, finalizo entonces con los delitos contra el honor. En primer lugar, aquí hay varios delitos. La calumnia, la injuria, la difamación, la publicación de ofensas, la ofensa a la memoria de un difunto y las injurias causadas en juicio. Indiscutiblemente que aquí las más importantes son la calumnia, la injuria y la difamación, sea porque sean las más concurrentes dentro de la vida como tal. Pero en este tipo de delitos lo importante es determinar qué es el honor como tal. Hay dos clases de honor. El honor subjetivo, aquel sentimiento que nace de mi interior para consigo mismo. Cuando yo me paro al espejo y me miro mis cualidades y digo, definitivamente Dios se pasó conmigo de guapo,
O cuando dice usted, bueno, soy feo, pero sabroso. Bueno, usted está sintiendo lo que usted siente por mí, por sí mismo. Las cualidades, bueno, yo soy feo, pero soy buena gente, soy responsable, soy esto, soy el otro. Perfecto, ¿me entiende? Ese es el sentimiento, el honor subjetivo. El honor objetivo es lo que los demás creen de usted. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, cómo es su vecino? Pues es buena gente. ¿Cómo es su vecina? Pues es muy honrada. ¿Cómo es la vecina de enfrente? Pues es muy honesta. Con el compañero suyo con que han hecho trabajos o grupos y que lo han designado como tesorero, pues es muy honrado, muy cabal, perfecto. Esas cualidades, esas aptitudes que los demás tienen de usted se llama reputación. Esa es la que le interesa al derecho penal. Lo que los demás piensen de usted. En otras palabras, si usted se ha cuidado tanto, ha tenido en su momento paquetes de dinero y no ha tocado ni un centavo porque a usted le enseñaron a ser honrado, por supuesto que le va a caer muy mal, cuando venga otro y le diga que usted es un ladrón. Esa reputación que va a repercutir en todos lados es lo que le molesta a usted. Por eso en los delitos contra el honor, para que estos se materialicen, usted debe sentirse profundamente indignado. Si yo vengo, por ejemplo, y tengo con usted una excelente confianza, usted no es mi amigo, es mi hermano, y yo vengo y le digo, vos ladronote, vení para acá, y yo, ¿qué pasó vos, compadre? No pasa nada, porque simple y sencillamente usted sabe que no le está dañando su honor. Nosotros, por ejemplo, teníamos, cuando estudiábamos, como siempre se forman grupitos, tratábamos en la medida que no se formaran, pero siempre pasa. Y había dentro de nuestro grupo un compañero que era lisiado, que era con capacidades especiales, diferentes. Entonces él usaba sus muletas y con eso se transportaba. Le había dado polio de pequeño. El asunto es que con nosotros bromeaba, nos decían nuestros sobrenombres, etcétera. Y nosotros a él le pusimos de sobrenombre, por cariño si usted quiere, porque a veces los sobrenombres se ponen por cariño, le pusimos Columpio. Y cuando nosotros decíamos, él se llamaba Juan Pérez, pues nosotros decíamos, vos Columpio, vení para acá, y ahí iba el Columpio en sus muletas, y mira vos que vamos a ir a tal lado, está bueno, y ahí iba el Columpio. Y nosotros, Columpio, Columpio, Columpio. Un día estábamos en examen, y cuando es examen, sálvese quien pueda. Todos agarran sus lugares, etcétera, y por mucho que uno guarde un lugar para un compañero, se lo quita a otro, y ese día llegan con la espada desenvainada y no hay lugar que jugar. Ese día, Columpio llegó tarde al examen, pasadito de empezar el examen, y cuando llegó a la puerta empezó a buscarnos a nosotros para ubicarnos y saber si le habíamos guardado. Pero resulta que otro compañero que no era del grupo de nosotros tenía un espacio a la par, y vino él y le dijo, aquí hay un espacio, Columpio, venite para acá. Y vino él, molesto, agarra la muleta y desde donde estaba se la tiró y le dijo, vos no sos mi amigo, le dijo. Columpio para mis amigos, le dijo, vos no sos nada mío. Si ustedes se dan cuenta, obviamente hubo un daño a su honor. Hubo un daño a su honor de tanta magnitud que se enfadó. Bueno, no se enfadó, se dolió. De eso tratan los delitos contra el honor. Y en el caso particular de la calumnia, si usted mira, dice, es la falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. Se forma un grupo, una junta directiva para hacer un trabajo
y se nombra un coordinador, un subcoordinador, etcétera, el secretario, etcétera, y un tesorero. Lo nombran a usted tesorero y por supuesto hay que mandar a sacar fotocopias si son 10 quetzales por cada uno y somos 10, ahí están. ¿A quién se lo dan? A usted como tesorero. Que vamos a mandar a empastar el trabajo que vale 200 quetzales, pues van 20 quetzales por cada uno. Aquí están. ¿A quién se los dan? A usted como tesorero. De repente, de muchachos, como se va a terminar el semestre, hagamos un pachangón por algún lado, reunámonos, sí, de toda la clase. ¿A quién nombramos de tesorero? A usted, porque ha sido correcto, ha sido cabal. Y le dan todo su aporte para que el último día de clase, pues se reúnan y haya, pues, comida, música, bebida, de todo lo que ustedes quieran. Lamentablemente, 2 días antes a usted le da COVID. Pero nadie lo sabe. Y llega el momento en el que ya de los actos preparativos de la festividad, muchacha, ¿y qué pasó con Juan Pérez? No, muchacha, qué casualidad, no contesta el teléfono, no ha ido a trabajar. Este jodido, como juntó más de 20,000 pesos, este se las peló. Y ya viene otro por ahí, no, si yo desde que lo vi nunca me cayó bien, porque se le miraba la cara mañoso, y por ahí dicen, no, muchachos, que ese era un ladronote, a mí me prestó 20 quetzales un día y nunca me los pagó. Ojo, la calumnia es la imputación de un delito que da lugar a procedimiento de oficio. Si a usted le dicen en ese momento que usted es un ladrón, lo que usted está diciendo es que se hurtó, se robó, en este caso, un dinero. Y de conformidad con nuestra legislación, el robo, el hurto es la apropiación de una cosa mueble, total o parcialmente, en este caso sin violencia. Usted se llevó apropiación indebida. Quien recibiera en calidad de depósito, en calidad de administración, bienes muebles para su administración con la obligación de devolverlos. En el robo, quien se apropiare de una cosa mueble total o parcialmente ajena con violencia, es robo, se afecta el patrimonio. En todo caso, ¿en cuál de esos delitos cae? Pues evidentemente en el delito de hurto. Sin uso de violencia, usted se lleva el dinero de los compañeros y obviamente les afecta en su patrimonio. Pero vean lo importante de este delito, los elementos característicos. La imputación de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. Los delitos, en este caso, como la ley dice, de los que dan lugar a procedimiento de oficio, se refiere particularmente a todos aquellos delitos públicos, de acción pública, aquellos en donde está inmerso el interés individual, pero el interés colectivo. Y por lo tanto, son delitos en donde al Estado le interesan mantener la total y absoluta custodia del bien común. Entonces, si hay una muerte, le interesa al derecho penal intervenir para sancionar a quien causó la muerte, pero también está mandando un mensaje a la población de que aquel que mate, igual que este, va a ser sancionado con una pena de prisión. Entonces, son delitos que son investigados por el Ministerio Público y si el ofendido se retira, sigue la investigación hasta lograr el cometido de imponer la pena. ¿Por qué? Porque hay un interés social, un interés colectivo. Entonces, de todos esos delitos, si se le imputa uno a usted, es calumnia. En este caso, dice, la imputación de un delito que dé lugar a procedimiento de oficio. Pero, ojo, aquí viene el otro elemento. Que la imputación que le estén haciendo a usted sea falsa. En este caso, ¿por qué? Porque simplemente el delito no se cometió, o aunque haya existido el delito, usted no participó en él. Hay un robo en una agencia bancaria y agarraron a la banda los dormilones, porque se quedaban dormidos, qué sé yo, y de ahí los agarraron. Perfecto. Vos sos miembro de la banda de los dormilones, ¿verdad? Sos un ladrón.
El delito sí existió, pero usted no participó en él. Sin embargo, se lo están imputando. Usted no se llevó el dinero. Simplemente le dio COVID y después aparece, miren, disculpen que no pude estar y ya ni me pude comunicar porque usted se vio tan grave que se fue incluso hospitalizado y hasta después se enteran de que usted está hasta entubado, y lo van a ver al hospital. Miren, dice que aquel no se llevó el dinero, que se está muriendo, vamos a verlo. Y entonces se dan cuenta de que usted nunca se robó el dinero. Lo que pasó que usted se puso malo el COVID, tan extremadamente mal, que hubo necesidad de hospitalizarlo y hasta entubado está. Entonces, jamás se robó el dinero. Sin embargo, se lo imputaron en su momento. Obviamente, para usted eso es un daño a su reputación y como consecuentemente es un daño a su honor. Entonces, el sujeto activo de